Las 4, las 3 en Canarias. Bueno, vamos a seguir con esta información, con este minuto informativo. Siguen los trabajos de extinción de los incendios de Segorbe, al sur de Castellón, y en la frontera con la provincia de Valencia. Un fuego generado por un rayo. Estamos hablando de una zona complicada, muy seca y de difícil acceso en las faldas del Pico del Águila y del Molino, con dos flancos distintos. 11 dotaciones trabajan sobre el terreno. Por el momento se ha restringido el uso de agua potable en el municipio valenciano de Gàtova, reservando el máximo caudal posible para las labores de extinción. El objetivo es evitar que llegue a la Sierra Calderona. Sin embargo, sí nos llegan buenas noticias desde las Urdes, Cáceres. A última hora de este jueves, el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha confirmado que los trabajos de esta tarde han dado resultados positivos. De hecho, los vecinos de Aceitunilla y Las Herías, alquerías de pino franqueado, han pedido regresar a sus casas. También los de Cerezal, aunque para ellos se aplica el confinamiento del casco urbano y se levanta el confinamiento de Nuño Moral, Avellanar y también Castillo. El incendio evoluciona favorablemente de la zona oeste en todo lo que tiene que ver con Horcajo. Quedan puntos calientes, hay que seguirlo trabajando durante la noche. En la zona del norte del Gasco hacia Castilla y León, ahí sí hay dos puntos inaccesibles. Esa es la parte más activa del incendio, y toda la línea de defensa, la línea roja que habíamos dicho en cuanto al río Malvellido, que nos preocupaba mucho durante la tarde, los trabajos han sido muy buenos. Se han rebajado las hectáreas quemadas de 4.800 a 4.250. Una vez la ausencia de humo ha permitido un cálculo más preciso. Y este viernes veremos qué pasa con esos 500 migrantes que han vuelto a la playa del Trampolín. Hemos visto a decenas de personas este jueves que en un primer momento habían sido desalojadas de esa parte de Ceuta. La policía ha llevado a 1.200 migrantes hasta dos carpas, pero después, como digo, ese medio millar ha decidido darse media vuelta y volver hacia la playa. Y sigue la búsqueda de los responsables del tiroteo en el barrio de El Rocío, en Isla Cristina, Huelva, donde murieron 3 personas. A las pocas horas falleció también el bebé que esperaba una de las víctimas. El joven de 18 años, herido grave, que es hijo y nieto a la vez de las asesinadas, ya está fuera de peligro. La investigación está bajo secreto de sumario, pero todo apunta a un ajuste de cuentas entre clanes por el narcotráfico. Huelva en particular vive un especial problema con la extensión del narco a raíz de la entrada de la cocaína. Así lo explica Francisco Menas, que es presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar, en declaraciones a la Linterna de COPE. Advierte de que los traficantes son cada vez más violentos. Las nuevas generaciones que se han hecho cargo del narcotráfico, que son más jóvenes, más atrevidos y que tienen menos sentido común, evidentemente porque la juventud es así, pues lo que ha hecho es que sean mucho más agresivos y que se enfrentan a las fuerzas de seguridad del Estado, tanto para intentar que atrapen la droga en alta mar, como con vehículos con mucha violencia. Y ahora que estamos en época de vacaciones, de verano, muchas veces de volver a nuestros pueblos a pasar unos días de descanso, esto te va a sonar. 1 de cada 10 españoles que busca vivienda quiere hacerse con una casa en la playa o en la montaña. Un mercado inmobiliario cada vez más caro y competitivo. La segunda residencia sigue siendo un objetivo para muchos compradores, pero comprarla no implica siempre que sea una buena inversión. Para que los números salgan, hay que usarla al menos entre 45 y 60 días al año. Marcos Caras. Tener una casa para las vacaciones no sale gratis. A la hipoteca se suman gastos como el seguro, las reformas o el IBI, que hacen que mantener el inmueble cueste cada año un 1 o un 2% de su valor. María Martos es portavoz de Fotocasa. Genera gastos durante los 12 meses del año, aunque solo se disfrute durante unas semanas. Por eso, cuanto menor sea el uso de la vivienda, mayor es el coste de cada día en el que la disfrutamos. A veces, en vez de comprar, alquilar es más rentable. Todo depende del uso. José Miguel tiene su segunda residencia en la costa valenciana. Es que pensara realmente cuánto la va a utilizar esa familia disfrutando de la segunda residencia para que sea una inversión rentable, porque tiene muchos gastos y porque igual no la disfrutan tanto, no tienen tanto tiempo como a principio creen. La clave está en calcular cuándo se va a utilizar la casa antes de afrontar una inversión tan grande. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
Y en el deporte, Carlos Alcaraz confirma que jugará el US Open después de más de 4 meses de baja por una lesión en la muñeca derecha. Joao Cancelo firma con el Fútbol Club Barcelona hasta 2029 y el Rayo ha empatado contra el Alavés 1-1. Hoy juega el Betis contra la Real Sociedad y el Getafe gana el partido de la ida de la fase previa de la Conference League por 3-1 ante el Partizan. Ahora te quedas escuchando Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Gracias, Silvia Martínez, por habernos actualizado la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Yo espero que bien. Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, a las 4 y 6 de la mañana, que puede ser, seguro que hay muchos ponedores que se han incorporado o han arrancado incluso la madrugada con nosotros a la 1:30 tras el partidazo, pero otros muchos, pues es ahora su hora de levantarse. Así que nada, bienvenidos, lo dicho, quédate porque tenemos un montón de cosas que contarte hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hoy es viernes ya, 21 de agosto del año 2026. Sé que algún ponedor está ahora mismo empacando ya, haciendo las maletas porque se le acaban las vacaciones. Hay otros que tienen previsto irse de fin de semana. Aquí levanto yo la mano. Y otros pues se quedan aquí. Yo me voy a Portugal. Ah. Voy a decir el... O sea, te vas al país vecino, pero bueno, a disfrutar. Al país vecino, claro, pero a la playa. Oye, de lujo, ¿no? Otro tipo de playas, ¿no? Aquí en la península. Bueno, oye, muy bien. Muy ibérica todo. Somos hermanos, muy ibérico. Oye, te voy a decir una cosa, Jacobo Jimeno. Tú todos los fines de semana, desde que yo regresé de vacaciones, te has ido. Menos este. Bueno, a ver. ¿Qué está pasando? También te digo, aún estamos a tiempo. Yo igual me voy a dormir y tengo alguna oferta y luego... ¿No te había salido un plan por ahí con un compañero del máster? ¿Un plan de qué? De salir. Ah, sí, en Valencia, pero es O al que final no. estoy demasiado cansado, Beatriz. Tengo que descansar un poco. Es que me voy siempre de empalmada, entonces... Y tus padres te han dicho que este fin de semana ni aparezcas por allí porque como te has acoplado todos están hasta el moño. No, a ver, también ha sido un poco mi iniciativa, ¿no? Un poco de que descansen un poco, ¿no? Que tengan un poco de intimidad. Claro, un poquito, porque ellos habían dicho, mira qué bien este año que el niño está haciendo prácticas y no le vamos a ver el pelo, y el niño se ha plantado todos los fines de semana en la casa de la playa. Pero lo que no callan es que estaba de noche, entonces yo el viernes a las 7 de la mañana automáticamente estoy de vacaciones. Entonces, claro, tengo fin de semana largo. Ah, vale, perfecto. ¿Y tú te piensas ir el viernes que viene? El problema, Bea, es ir directo desde el trabajo, ¿no? Que al final no duermes y llegas a los sitios un poco pues de mala leche. Así es. No sé si te pasa alguna vez que vas un poquito torcida, sí. Sí, que se dice. Sí. Pero bueno. Pero es que si no, se nos hace... Si nos acostamos, si nos vamos cuando nos levantamos... Por la tarde ya es más caro todo, porque vienes por la tarde... Se nos hace fatal totalmente, todo. Bea. Bueno, ¿qué contamos en esta hora? Hasta las 5 de la mañana, cuéntanos. Pues enseguida escucharemos a nuestro hombre del misterio, José Talavera, que hoy nos va a hablar de las impregnaciones residuales. Suena un poco raro, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, explícate. Para adelantar algo, te diré que es la energía que a veces se encuentra en objetos antiguos de sus dueños anteriores. Me está dando un poco de asco, pero ahora ya tiene más sentido, ahora me da miedo. Pero al escuchar residuales, tú has dicho esto que... Impregnaciones residuales es cuando se te queda algo pegado. Sí. Imagínate. Y me ha dado un poco de asquito. Pero bueno, no será lo único. Esto, como te decía, va un poco de la energía que a veces se encuentra en objetos antiguos de sus dueños anteriores. Que es más misterioso que... Sí, que pasa una cosa, por ejemplo, en este estudio, yo te ahogo así con las dos manitas y tú dentro de 20 años estás todavía... Claro. Manifestando. Sí, pero bueno, luego José Talavera nos lo va a explicar. Vale, perfecto. A ver, y no es lo único, porque también refrescaremos el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes. Hoy hablamos de las redes sociales, por eso queremos saber si los ponedores la utilizan habitualmente, qué redes... Sabemos que algunos sí, porque tenemos un montón de mensajes en Facebook. Claro, si no...
Desde luego que Facebook tienen. Yo no sé tú, Bea, qué redes sociales tienes. La que más utilizo es Instagram, yo creo. Bueno, Sí. y el WhatsApp, que está considerada red social, pero... Bueno, Sí, es verdad, un rollo de mensajería, pero es que al final... Pero yo el Instagram y el Facebook y el no, WhatsApp. a pesar de ser la copresentadora de este programa. Facebook lo tengo, y tengo también X, y tengo también TikTok. ¿No te falta nada? Es que por el trabajo ya sabes que tenemos que estar puestos al día. ¿TikTok? No sabía que tenías TikTok. Sí, pero no lo utilizo nada Ya. más que para ver cuando tengo Sí, que, es que la gente de vuestra mandar generación, alguna cosa y demás. la gente de vuestra generación, mi padre igual, no es creador de contenido, pero tiene la aplicación de TikTok. ¿Qué verá? Bueno. Yo soy de la generación de tu padre. Bueno, me Te tuvo lía. con 18 años. Me lía un poco, la verdad, me lía un poco. Mi padre es más de 50 y pico y tú tienes... Al final acabo que lo ahogo, ¿eh? No, hombre, y no. luego vamos a tener, ¿cómo eran? Presencias residuales, ¿no? Sí, impregnaciones. Impregnaciones Vamos a tener, residuales. Aquí vamos a tener impregnaciones residuales porque yo voy a ahogar a Jacobo. Menos está mal todo que el es rato viernes y estás metiéndose contenta. con mi Te edad. llevo a hacer esto un lunes. Estoy muy contenta porque me voy y te pierdo de vista 2 días. Fíjate. Esto es maravilloso. Oye, tenemos más cosas que contar, entre ellas el tiempo. Sí, así Carlos de es. Yuste, cuéntanos. Bea, buenos días. Muy buenos Pues días. sigue el descenso de las temperaturas en prácticamente toda la península. Las máximas lo harán en la meseta norte, en el nordeste y en el Mediterráneo. El único punto donde subirán, eso sí, lo harán de manera muy ligera, es en el suroeste. Las más altas hoy se quedarán en 36 en Murcia o 34 en Alicante, muy Vamos, lejos de los las 40. más altas, 34 en Alicante. Estamos ya en 30, yo creo que es la temperatura que debería quedarse. Estamos ya en otoño prácticamente. Estamos ya en otoño. para Bea ya es otoño esto, ¿eh? 34 grados en Alicante. Jolín, Alicante 34 grados es Un droga, lujazo. droga dura. Las mínimas, por su parte, sí que también descenderán de forma, eso sí, más generalizada. 12 grados nada más se esperan en Soria, Ávila o Lugo. Madre mía, eso ya es para echarse rebequita por la noche. Bueno, ya 12 grados, ya la cosa va chaqueta de cuero. Te convence menos que los 30. En cuanto al cielo, especial atención durante todo el día de hoy. Esta madrugada había previsión de tormentas en el litoral cantábrico y en Baleares, donde se reproducirán también por la tarde, al igual que pueden darse en la Ibérica Aragonesa, en Barcelona y en Girona. Incluso a últimas horas del día también habrá chubascos muy fuertes y persistentes en el litoral catalán y norte de Castellón. En cuanto al viento, pues en Baleares esperan avisos hasta rojos en Menorca por fenómenos costeros y rachas de viento que pueden ser superiores a los 120 kilómetros por hora. Comentábamos antes, arriba en la redacción, que ayer en Valencia 149 kilómetros por hora. Es una barbaridad. Y reventón térmico, sí, Hombre, sí. y un reventón térmico Que se llevó todo, se llevó desde, árboles, por supuesto, palmeras, y Alguna también he visto sombrilla, que seguro. alguna caseta y todo, de la típica caseta que hay en la playa. ¿En la playa? Sí. Jolín, qué miedo porque estás allí. No, eso puede ser peligroso. En cuestión de minutos, sí. Pero... Bueno. Si quieres, si te parece, Bea, el fin de semana, claro, porque estamos a los viernes. viernes... Porque hay gente que se va. Sí, bueno, no, ha dicho antes Bea que ella iba a ir a la playa. Bueno, si quiere ir abrigada a la playa, pues puede ir en Portugal, porque hemos estado bicheando. Claro, y... hemos mirado y daban 24 de máxima, pero bueno, en Atlántico 24 es una temperatura Bueno, más o todo menos el día en casa tampoco está mal. normalita. Sí, en casa voy a quedar yo con 24 grados en la playa. Bien, unas cabañitas, ya te mandaré fotos. Bueno, te adelanto lo que viene aquí en España durante Venga, este fin de semana. Las temperaturas van a subir en prácticamente todo el territorio. Eso sí, de una manera muy ligera. No esperemos llegar a los 40 grados, al menos en principio. Sin embargo, sí que seguiremos con las precipitaciones fuertes en las zonas del litoral de Tarragona y en Castellón, así como en otras zonas como la del Valle del Ebro y en el sistema ibérico. Genial. Así que, bueno. Pues esta es la Uy. información del tiempo para el día de hoy y para el fin de semana. Vamos a escuchar ya a nuestros ponedores, los que han marcado el 662-942-605 y nos han dejado su placa, esa nota de voz, ese mensaje que te identifica como ponedor de calles. Vamos a escuchar alguno. Hola, soy Andrés, saludos desde Nueva York. Mientras que aquí cerramos las calles, es un verdadero placer oíros. Que sepáis que os oímos desde todas las partes del mundo, así que mucho ánimo a todos los que hacéis el programa y enhorabuena por todo lo que nos dais todos los días, con la ilusión de tener a España cerca de todos nosotros. Siempre 5:30 salimos y escuchando COPE, porque soy ponedor, avieselador. De aquí desde Madrid, Las Rosas. Un besito.
Me considero una de las ponedoras porque me levanto a veces demasiado pronto, os escucho hace mucho tiempo y hay veces que hasta incluso me despierto a la hora que empezáis o que lleváis empezado poco tiempo. Parece que tengo telepatía con el programa. Me gusta mucho el programa y creo que toda la gente que os escucha es gente muy trabajadora y que hace mucho porque el país se desenvuelva. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias por este mensaje y por todos los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Una ponedora que, tú imagínate, tiene como un despertador interno que se levanta cuando empieza el programa prácticamente. ¿Qué te parece? A mucha gente le pasa, ¿eh? Suena la música del temazo y... Ya lo tienen identificado, ¿eh? Y dicen a la 1:30. Suena el boleto y con la actualización Vamos. hay gente que se despierta. A escuchar Poniendo las calles. Bueno, 662-942-605. Déjame también esa nota de voz para que te conozcamos y sepamos un poco por qué nos escuchas y quién eres. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:15 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Hablando hoy de redes sociales, de si las usas, cuáles son las que tienes, las que más utilizas, para qué las usas, cuéntanoslo también en el 662-942-605. Don't stop me falling, it's destiny calling, a power I
4:19 de la madrugada, como digo, hablando de redes sociales, queremos saber un poco, bueno, pues cuáles son las que utilizan nuestros ponedores de calles. Sabemos que muchos el Facebook, porque es donde más tráfico tenemos de mensajes, nos mandan un montón de mensajes todos los días y están muy activos, pero claro, también está la antigua Twitter, que yo creo que sigue, ¿no? Pero ha caído un poco el uso, ¿no? Sí. Y luego Instagram, que es la que más me gusta porque es muy recreativa. Sí, ¿por? Pues porque, mira, en Instagram, yo no me quiero poner sentimental, pero Instagram se puede utilizar para muchas cosas. Sí. Se puede utilizar para ligar, se puede utilizar para ligar, se puede utilizar para el trabajo, ¿no? Para sí, también, una marca personal. para una marca personal, pero la gente normal, los que no somos influencers, sí. la utilizamos la para subir tu día a día, ¿no? Sí. Una comida con amigos, una cena, si te das cuenta, es un álbum de fotos. Es un álbum de fotos. Lo que antes tú tenías en archivado, papel, claro. ahora lo tienes ahí. Bueno, cuando mi hermana falleció es lo único que no hemos eliminado de las redes sociales. Qué fuerte. Porque de vez en cuando puedes asomarte y ver las fotos de viajes que hizo, lugares donde estuvo, fotos bonitas con amigos, con nosotros, con la familia. Constante. Entonces, yo la utilizo mucho de álbum de fotos y me gusta desde el punto de vista personal. Cuéntame, Jacobo, ¿qué dicen los ponedores? Venga, pues Emilio Cartagena nos dice que la que más utiliza es el WhatsApp para comunicarme con mi familia y el Facebook para subir fotos y actividades, pues de correr y caminar. Eso sí, él tiene un horario. Él empieza por la mañana a partir de las 9 y termina a las 9 de la noche. Él en total procura no superar las 2 horas totales y no más de 15 minutos seguidos. Bueno, son unos límites que hay gente que se pone. Que está muy bien ponerte límites, como bueno, todo. Hay que ponerse límites con fácil. todo, con el alcohol, con la comida y con las redes sociales. Con todo. Hoy en día es muy fácil porque además la propia aplicación o incluso las distintas aplicaciones del teléfono te permiten ponerte un control, ¿no? Que en el momento en el que pasas te avisa. O incluso por la noche. Carlos, que de aquí es el más joven de todos, ¿tú te controlas con las redes sociales o no? No, es verdad que no lo mido, ¿sabes? No es que diga, no quiero pasar de X horas, no quiero... Pero reconoces que estás muy enganchado ahí al scroll Sí, cuando me da. Pero es verdad que yo soy una persona que, hace muchas cosas en su día a día, entonces intento evitar el móvil mucho. Pero aún así yo creo que tengo 5 horas, 6 horas de uso diario. De mirar móvil. Y en redes sociales, ¿en cuáles estás? Además de en Instagram, que eso sí que lo sé. X y, TikTok, pero TikTok simplemente es para bichear, ¿no? Sí. Para ver tú. En el 662-942-605 nos han dejado también una nota de voz. Buenos días, Bea y equipo. Soy Jesús desde Aranjuez. Yo utilizo las redes sociales de Instagram y TikTok, en la que todos los días cuelgo la comida que hago. Soy un poco friki, lo sé. Muchas gracias, buen fin de semana. Bueno, pero es que sigue a mucha gente para conocer un poco cómo hacer típica receta que no sabes hacer. Mira, gracias a este hombre. Está muy bien. A mí me parece que la gente suba... A mí lo único que no me gusta de las redes sociales es cuando hay bronca, barullo, jaleo, no me gusta. Pero que la gente suba su vida y sea feliz, a mí eso me interesa. Hay gente que la usa para ligar. Sí, el Insta Tinder, ¿no? Que le llaman así. No sé, llaman Insta es la Tinder. primera vez que lo escucho. Te voy a decir una cosa. El problema es que reaccionas o puedo das decir un una cosa, like. tengo un salseo, y no voy a decir nombres, pero siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se ha dicho que los futbolistas, por ejemplo, ligan a través de Instagram. Bien, pues podría ser verdad o una leyenda urbana. Pues ya sé que es verdad. 4:22 de la madrugada. Empezamos nuestra sección de leyendas y misterios. No, espera, primero nos tenemos que ir con el temazo. El temazo, claro, si es que hemos hablado sobre las redes sociales, por eso estamos hablando de ellas. Porque a la 1:30 de la madrugada, yo ya me iba con el misterio, porque este era un buen misterio, pero no, esto es otra historia la que tenemos que contar, que es la de nuestro temazo. Hemos escuchado a Delia Rodríguez, abogada de familia y mediadora del despacho de abogados Vestalia, que nos ha explicado la perspectiva legal, la ley vigente y también los conflictos legales que se derivan de este tema. Muy buenas noches, Pulpo. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias, un placer tenerte. Primero si te parece, vamos a hablar de esos menores que son expuestos por sus padres, que son decisiones que ha tomado papá o mamá, pero se están exponiendo, por los padres. Aquí, realmente, ¿cuáles son esos riesgos que plantea para la privacidad del menor? ¿Cómo le pasa factura a los hijos el día de mañana? Mira, el mejor consejo que yo puedo dar como abogada es que no se comparta ningún tipo de imagen.
O sea, al final parece como muy drástico, pero es la forma de proteger a los niños. Cuando vemos un bote de lejía, tenemos claro que le tenemos que vigilar para que no se lo beba. Un semáforo en rojo, también, todos coincidimos en que no debe cruzar y así les enseñamos, pero con la red hay como una especie de diversidad de opiniones que a veces disfrazan los peligros que entraña la red. La mejor forma de protegerles es no compartiendo, pero si por acuerdo de ambos progenitores se decide compartir de alguna manera imágenes, hay que hacerlo con prudencia, no dando datos del menor. Hay gente que hasta comparte fotos con el escudo del colegio del niño. Estamos gritándole a un pedófilo que vaya a la puerta del colegio y que pueda raptar a nuestro pequeño o pequeña. Entonces, lo primero que hay que saber es que, sobre todo padres y madres separados, que seguro que hay muchos que nos escuchan, hay que tener un acuerdo entre ambos a la hora de difundir. Si uno no está de acuerdo con que se publiquen imágenes en el estado de WhatsApp, en un Instagram abierto o cerrado, en ese caso puede pedir ayuda a un juez, esto es importante que lo sepan los padres, para decirle, oye, que está ocurriendo esto y yo quiero proteger los derechos digitales de mi hijo y que el otro progenitor cese. Eso empezando por ahí. Y luego, bueno, pues se trata de prudencia, pero que es que no la hay, porque vemos que hay padres y madres que comparten sin ningún tipo de conocimiento cualquier escena, incluso pues en un baño o berrinches llorando, niños y niñas también con discapacidad, con necesidades especiales, que con un ánimo de visualizar a veces rozamos, ¿no?, el vulnerar su imagen, incluso su honor. Entonces es un tema que da para mucho. Y luego hablamos de los que ganan dinerito con esto, claro. Yeah. Luego, yo no sé aquí, Delia, si tú también consideras que existe, digamos, un conflicto entre el derecho de los padres a decidir sobre el futuro de los hijos y también, y esto es vital, ¿no?, el derecho de los hijos a su propia intimidad. ¿Esto casa bien? ¿Hay conflicto realmente? Fíjate si hay conflicto, que cada vez pues en charlas informamos más, incluso a menores. Yo hace poco di con The Conversation unas charlas alrededor de distintas provincias de España y muchos menores estaban de público y me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para que mis padres dejen de colgar fotos mías? O sea, que ellos cada vez son más conscientes de los derechos que les amparan, derecho a sus datos personales. Datos personales es tu nombre, es tu cara, es tu imagen, derecho a la intimidad. Pues si yo estoy haciendo deberes, ¿por qué me tienes que grabar? O si estoy llorando porque tengo un mal día, porque me quitas el móvil y me castigas, ¿por qué has de utilizar esto como ejemplo para tu cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, ya tenemos ejemplos además en el extranjero de niños que al alcanzar la mayoría han demandado a sus padres. Oye, Delia, es muy interesante. Uno, lo que estás contando y cómo lo estás contando. Lo estamos entendiendo perfectamente, pero pongámonos, por ejemplo, en el caso en el que sean los propios menores quienes decidan crear contenido, ¿no?, los llamados menores influencers. ¿Tú consideras, Delia, tú eres una experta, eres una abogada de familia, ¿tú consideras que en España, en nuestro país, existe, digamos, un vacío legal en relación con todas estas situaciones, con estos? Por rotundo sí, porque no hay ninguna normativa. Mira, lo único que tenemos es del año 85, es decir, yo tenía un año, hace más años que yo que sé, y esa normativa se crea para los menores artistas. ¿Vale? Se crea un Real Decreto para regular pues todos estos niños que, pues imagínate, una Marisol, ¿no? Sí. Que van por haciendo galas, que cobran, que tienen una actividad profesional. Sí. Pero no está adaptado para los niños que tienen actividad digital. Por tanto, los niños también tienen derecho a la desconexión digital. Claro. Y no podemos confiar en la madurez de un niño o niña de 12 años. Ya. Y ya para finalizar, Delia, la solución legal puede haber para este asunto, ¿cuál es? ¿De qué estamos hablando? Porque también es tiempo hasta que se ponga la ley en marcha, hasta que se apruebe. Es que es tiempo todo el rato. Los padres y madres estamos más solos que la una. O sea, eso es una realidad. Yo creo que hay que apoyarnos en iniciativas que los propios progenitores, seguro que lo has oído, pues han hecho movimientos para ponerse de acuerdo entre ellos para que el móvil no se dé a los niños hasta determinada edad, porque si nos damos cuenta ya en la comunión se está regalando el dispositivo. Sí. Pues Delia Rodríguez, abogada de familia y mediadora de Vestalia Abogados. Te agradezco un montón que nos hayas dedicado estos minutillos a hacer radio en la madrugada de la cadena COPE, a poner las calles y sobre todo a orientarnos un poco de algo que está a la orden del día. ¿Qué quieres que te diga, Delia? Y además nos ha servido mucho tu testimonio y eso pues también nos va a ayudar a obrar en consecuencia. Con lo cual, Delia, gracias por tu participación. Que tengas una buena madrugada. Muchísimas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros tenemos que seguir analizando este tema del que venimos hablando hoy en nuestro temazo. Es importante porque hay muchos efectos reales que tienen esta exposición en la salud mental de los niños. Es que esto es así y nos preguntamos cuáles son esos efectos. ¿Cómo les puede afectar, por ejemplo, los comentarios negativos? Para resolver estas dudas vamos a hablar con una experta. Ella es psicóloga infantojuvenil de la clínica Mente a Mente. Y la verdad que Claudia cuenta las cosas muy bien. Lo que me sabe mal es tenerla despierta a estas horas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Muy bien. Perdona por los horarios que nos manejamos en este programa. Lo primero que te quiero decir, ¿eh? Nada, encantada de estar aquí. Vale, genial. Claudia, estamos hablando de los riesgos a los que se enfrentan los menores en las redes sociales. Pero realmente, ¿cuáles son esos riesgos? Hay gente que piensa que no existen, que eso simplemente es una pantalla. Bueno, la realidad es que carecemos de evidencia científica, ¿no? Y de estudios longitudinales y evolutivos para saber cuáles van a ser los efectos en el futuro. Pero sí anoticiamos ya un embotamiento de la percepción, ¿no? En muchos chavales o los adultos también, ¿no? Con todo el tiempo que pasamos en las redes. Y creo que son muy, muy amplias, ¿no? Los efectos que esto puede tener. ¿Cómo pueden afectar los comentarios negativos? Claudia, ¿tú crees que un niño que está en periodo de crecer, de formarse como persona, está preparado para recibir ese tipo de comentarios? La ropa, cómo le queda a uno y cómo le queda a otro, el peinado, el que a lo mejor siempre lleve las mismas zapatillas. Es que muchas veces te encuentras con comentarios muy crueles que leemos los mayores y están en el mundo de los pequeños. Ahí tenemos un poco que mirar como sociedad qué nos está ocurriendo, ¿no? O sea, es como que hay dos cosas. Una, que tú en el encuentro, en el colegio, donde sea, están pues los temas de acoso escolar, etcétera, ¿no? Pero luego están también cómo uno tolera la fricción, la crítica del otro, ¿no? Y cómo se queda uno con el desencanto que puede... Claro. O cuando uno, quiero decir... cómo se construye la personalidad de uno para que no dependa constantemente del suministro externo. Esto es una cosa, y otra es cuando ya un menor no está bajo una situación de acoso, de ciberacoso, que esto es la gran lacra, porque ahora mismo están 24/7 sin poder escapar, ¿no?, a este tipo de perjuicio, por así decirlo. Entonces, claro, es muy destructor. Es muy destructor, pero hay que poder relativizar el grado, la cualidad, la intensidad de ese tipo de comentarios y de quién vienen, ¿no? Y de qué espera uno cuando postea algo. Eso también es relevante. Porque aquí, Claudia, las consecuencias que puede tener, por ejemplo, en un niño, las consecuencias que puede tener en un niño, que sean sus propios padres los que compartan continuamente su imagen, ¿cuáles son? Claro, ese niño no sabe lo que está sucediendo en torno a su imagen, que está siendo, compartida ante miles y miles de personas. ¿Realmente hay consecuencias negativas? Cuando los menores están expuestos constantemente por elección de los padres, es como que en un disfraz de entretenimiento, ¿no? Realmente se les roba su privacidad, su intimidad, se distorsiona algo tan importante, ¿no? Y se quita tiempo de ocio, porque las interacciones se cortan constantemente. Si yo estoy todo el rato grabando a mi hijo o insistiéndole en sacar X foto, etcétera. Entonces, hay una desvalorización de lo privado que esto también comporta, ¿no? Es un caldo de cultivo social en lo que esto se ha creado ahora mismo. Claro, tal cual. ¿Tú crees que afecta de alguna manera al desarrollo del niño, al desarrollo del pequeño? ¿Todo esto le pasa factura? Pues bueno, es verdad que no hay como una respuesta única. Habrá que ver la magnitud, el tipo de contenido que los padres han puesto y también de cómo le afectará eso al menor, ¿no? O sea, no les va a afectar a todos por igual, no a todos les va a dejar la misma huella, ni les afectará de la misma magnitud. Pero sí es verdad que muchas veces este afán por compartir ciertas cosas responde a personalidades, a individuos famélicos de reconocimiento social, ¿no? Y entonces eso es lo que van a vivir en casa. Va a favorecer, los niños lo que buscan, ¿no?, es que sus padres les quieran, ¿no? Así dice como muy sencillo. Entonces,
esto acrecentará la necesidad de agradar, de reconocimiento, etcétera. Y además, en un futuro, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Quiero decir, si se desarrollan núcleos maníacos de personalidad, núcleos psicóticos de personalidad. Hombre, es que ¿sabes lo que pasa, Claudia? Que muchísimas veces aquí cuando los niños pues crecen y se van dando cuenta de esa exposición que hubo años atrás, dicen, joder, es que yo he sido sometido a muchísima sobreexposición. Yo no sé si esto puede generar conflicto entre padres y hijos. A lo mejor los hijos ya cuando tienen sus 22 años o sus 18, que ya se sienten como más fuertes, más intocables porque han alcanzado la mayoría de edad, a lo mejor dicen, joder, ¿por qué habéis hecho esto conmigo sin mi permiso? Y los padres le dirán, claro, es que tú eras pequeñito, tú no podías decidir, pero realmente es un tema que a día de hoy las familias están hablando. Claro, yo creo que en contra de lo que la gente piensa, los hijos no son propiedad de los padres, ¿eh? Claro. Entonces, tener un hijo no es poder hacer lo que uno quiera con él, ¿eh? La responsabilidad es protegerle. Entonces, sí, claro, por supuesto, claro. Si nos escondemos en el discurso de eras pequeñito, yo hago, o yo en ese momento pensaba que no te podía hacer daño, pues yo creo que hay que hacer como una reflexión de a qué responde esto, de cuál es la necesidad, ¿no? Una necesidad, yo creo, narcisista, sí, ¿no? De exponer a los hijos, a la familia o ciertos tags, pues como un trofeo. Entonces, bueno, los conflictos, el tiempo nos lo dirá. Pues ha sido un placer tenerte aquí Poniendo las Calles y escuchar pues todas estas respuestas de muchas personas que pensamos, bueno, pues en estas mismas circunstancias, ¿no? Porque somos padres, hay muchas madres también escuchándonos y pensamos así. Así que, Claudia, te doy las gracias por cómo nos has ayudado esta madrugada a entender todo lo que está sucediendo en torno a estos temas tan interesantes. Eres psicóloga infantojuvenil de la clínica Mente a Mente. Claudia, cuídate mucho y gracias por poner las calles con nosotros. Bueno, Pulpo, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y hasta la próxima. Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras. Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado. A los de allí los han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente. En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad. Hay los problemas en Ceuta, en esa frontera. Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Y ahora sí, a las 4:37 de la madrugada toca arrancar nuestra sección de leyendas y misterios, de los que hay una gran cantidad y además los encontramos en los lugares más insospechados. Y el que más sabe de esto, y lo demuestra cada noche, es nuestro experto, José Taladera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Buenas noches, ¿qué tal? Y a todos nuestros queridos amigos ponedores. Como siempre, arrancamos contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy toca hablar de una expresión que viene a decir que alguien cambia de opinión según le conviene. Vamos, que es un chaquetero que cambia de chaqueta. Pues mira, sí, sobre todo hablando de políticos o de alguien que cambia de opinión según le conviene. Pero lo curioso es que esta expresión no nació en la política moderna, sino en la supervivencia.
¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a los siglos XVII y XVIII. Mira, pues en aquella época, en alta mar, los piratas, los corsarios, los marineros, bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? Vivían en un mundo donde equivocarse de bando podía costarle la vida, digamos. Y ahí aparece el truco. Muchas chaquetas o jubones eran reversibles, con un color por fuera y otro por dentro. Entonces, ¿qué pasaba? Que si divisaban a lo lejos una flota enemiga más fuerte, los marineros literalmente se daban la vuelta a la chaqueta para mostrar los colores del otro bando y así evitar ser atacados o capturados. Pero creo que es que hay una historia aún más concreta que se considera el origen más claro de esta expresión. Sí, mira, el protagonista es Carlos Manuel I, duque de Saboya, en el siglo XVII. Mira, este hombre era famoso por cambiar constantemente de alianza entre Francia y España, pues según le iba interesando a él, ¿no? Y lo hacía de forma muy visual. Llevaba un jubón reversible, rojo por un lado y blanco por el otro, y se lo ponía del color que más le convenía según con quién estaba. Desde entonces, cambiar de chaqueta pasó a significar exactamente eso: cambiar de bando, cambiar de ideas o de lealtades por puro interés. Nos ha quedado claro y nos cuadra totalmente la explicación. Ahora sí, damos comienzo al tema principal, que hoy hablamos de esos lugares que recuerdan con impregnación residual, que esto me daba así como un poco de grima, pero ahora nos lo vas a explicar, donde hay fenómenos paranormales por hechos que han sucedido allí en el pasado. Mire, existe una teoría dentro de la parapsicología conocida como la teoría de la grabación de piedra, que plantea que determinados materiales, como la caliza, por ejemplo, el cuarzo o incluso el agua, pueden almacenar energía. Pero mira, no energía eléctrica como la entendemos en la vida cotidiana, sino energía emocional, especialmente cuando está ligada a situaciones extremas como el miedo, el dolor o la muerte. Bueno, pues lo interesante de esta teoría es que no habla de espíritus conscientes, habla de algo más parecido a una grabación, como si un evento traumático quedara impreso, digamos, en el entorno y bajo ciertas condiciones pudiera reproducirse. Bueno, es decir, lo que algunas personas interpretan como una presencia. Podría ser en realidad una especie de eco del pasado, una escena que se repite sin saber que lo está haciendo. Exacto, mira, y lo más inquietante es que hay lugares en el mundo donde este fenómeno parece repetirse con patrones bastante concretos. Venga, vamos a recorrer si quieres alguno de ellos. Sí, comenzamos en España con un caso famosísimo. Un caso que sigue generando debate más de 50 años después, las caras de Belmez. Ya hemos hablado de él en alguna ocasión, José. Sí, vamos a refrescar la memoria a la gente, por si acaso no recuerda este tema, todo el mundo lo conoce, es longevo como cualquiera, ¿no? Bueno, pues en 1971, en una casa bastante humilde de Jaén, en Belmez de la Moraleda, una mujer llamada María Gómez Cámara descubre una mancha en el suelo de su cocina. Lo que parecía una simple irregularidad, digamos, en el cemento, empieza a transformarse con el paso de los días hasta adquirir la forma de un rostro humano que todos tenemos presentes. Y no era un rostro cualquiera, un rostro con una expresión profundamente triste. ¿Qué pasa? Que la reacción inicial fue lógica, intentar eliminarlo, por supuesto. Su marido levantó el suelo, lo destruyó y volvió a cubrirlo con cemento nuevo. Pero lo que ocurrió después es que lo que convierte este caso en algo que es bastante extraordinario, porque el rostro, fíjate tú, que volvió a aparecer. Y no solo uno. Con el tiempo comenzaron a surgir múltiples caras, algunas que desaparecían, otras que cambiaban de expresión, otras completamente nuevas, y ante la presión social se decidió excavar bajo la vivienda y lo que encontraron fue clave, eran restos humanos. Era un antiguo enterramiento, probablemente del siglo XVII. Increíble. A partir de ahí el caso atrajo a investigadores de distintos ámbitos. Algunos defendieron que se trataba de fraude mediante productos químicos como sales de plata. Bueno, se ha ocurrido todo. Hay que decir que yo, que he hablado con los protagonistas en alguna ocasión, pues nos cuentan que no es fraude, otros dicen que sí. Bueno, lo que pasa es que otros análisis no detectaron pigmentos externos, incluso se realizaron pruebas sellando el suelo bajo supervisión notarial y las caras, hay que decir que seguían evolucionando. Lo que plantea la teoría de la impregnación es que ese lugar cargado de historia y muerte podría estar manifestando una especie de memoria visual, no una entidad, sino una huella, aunque también hay que decir que otros decían que era la propia mente de María la que hacía que esas imágenes se formaran. Ahí tenemos la duda para siempre. Desde luego, el misterio sigue vivo y se puede visitar aún. Vamos a seguir. Salimos de España, nos trasladamos a Gales, a un edificio que hoy funciona como un pub, pero cuya historia es mucho más oscura, el Skirrid Mountain. Mira, el Skirrid Mountain Inn
fue durante siglos un lugar de juicios y ejecuciones. En su interior, concretamente en la estructura de una escalera, se instalaba una horca. Se calcula que más de 180 personas murieron en el lugar. Lo interesante es cómo se manifiesta hoy ese pasado. O no hablamos de apariciones visibles, sino de sensaciones físicas muy concretas. Personas completamente ajenas a la historia del lugar describen una presión súbita en el cuello, una sensación de asfixia que aparece sin motivo aparente. Recuerda que estamos hablando de una horca. Claro, como si algo invisible se tensara alrededor de ellos. Exactamente. Esto es lo que hace que este caso sea tan relevante para la teoría que estamos tratando. No hay interacción ni comunicación, solo una experiencia que reproduce exactamente el momento más traumático ocurrido allí, la ejecución. Además, se han reportado sonidos recurrentes como golpes secos, crujidos de madera en la madrugada, que coinciden con lo que sería la caída del cuerpo tras la apertura de la trampilla una vez que se había ahorcado a la persona, claro. Increíble, desde luego, este lugar. Volvemos a España. Y ahora te apetece parar en un espacio que muchos consideran uno de los más cargados emocionalmente de nuestro país, el antiguo Hospital del Tórax, en Terrassa. Mira, pues este fue inaugurado en 1952 para tratar a enfermos de tuberculosis en una época en la que la enfermedad implicaba aislamiento prolongado y en muchos casos una muerte bastante lenta, ¿no? Ese contexto generó una situación bastante extrema, porque pacientes jóvenes aislados de su familia, sin esperanza real de recuperación y un número muy elevado de suicidios que ocurrían en el lugar. Bueno, muchos se lanzaban desde las plantas superiores hacia el patio interior para suicidarse. Lo que ocurre hoy es que en ese lugar es bastante difícil de ignorar, porque vigilantes y trabajadores han descrito durante años sonidos de pasos en plantas vacías, el ruido de carros metálicos desplazándose por pasillos donde no hay nadie, como suele ocurrir, e incluso olores asociados a productos médicos antiguos que hacía muchísimo tiempo que no existen ya allí en el lugar. Pero hay algo aún más interesante, la reacción emocional de las personas que lo visitan. Muchos describen una tristeza profunda, inexplicable, que aparece de forma repentina y que en algunos casos, pues la verdad es que persiste incluso después de abandonar el lugar. Desde la perspectiva de la impregnación residual, esto podría interpretarse como una transferencia de esa carga emocional acumulada durante décadas a las personas que van al lugar. Sin duda. Bueno, otro lugar tremendo. Nos vamos ahora a Italia. Y si hay un sitio donde la idea de memoria del entorno cobra sentido, de forma pero casi literal, es la isla de Poveglia, en Italia. Exactamente. Mira, durante las epidemias de peste fue utilizada como lugar de aislamiento, como solía hacerse, para que no hubiera extensión de la enfermedad. Miles de personas fueron llevadas allí y murieron. Y no solo murieron, muchas fueron quemadas en grandes hogueras. Se calcula que el suelo de la isla contiene una cantidad bastante significativa, nadie lo sabe por supuesto, de ceniza humana mezclada con la tierra. Bueno, esto a diferencia de otros casos no es una leyenda, es un hecho documentado en estudios arqueológicos. Sí, porque mira, años después, en 1922, se construyó allí un hospital psiquiátrico. Según algunas crónicas, su director acabó suicidándose tras afirmar que escuchaba voces y no pudo soportarlo el hombre. Bueno, los testimonios modernos coinciden en varios puntos. Sensación de opresión, ansiedad repentina, percepción de sonidos lejanos cuando el viento sopla desde la laguna. No hay figuras claras, no hay apariciones que estén definidas, pero sí que hay una sensación constante de incomodidad, digamos, ¿no? ¿Vale? Desde la teoría de la impregnación, Poveglia sería un caso extremo. No solo el edificio, sino el propio suelo de la isla actuaría como soporte de esa memoria de entonces. Impresionante. Seguimos recorriendo estos lugares de impregnación residual. Dejamos Europa, continuamos ahora en Estados Unidos, en el Hotel Stanley, famoso por haber inspirado El Resplandor. Sí, mira, Stanley es un lugar donde los fenómenos se repiten década tras década con el mismo patrón y eso en parapsicología es lo que más llama la atención. Mira, el hotel se inauguró en 1909 en pleno corazón de las montañas rocosas. Su fundador, Freeland Oscar Stanley, era un empresario millonario que construyó este lugar como un refugio de lujo en medio de un entorno cargado de cuarzo, roca y energía natural. Y ese detalle
la verdad es que es muy importante porque según la teoría de la impregnación residual, esos materiales pueden actuar como una especie de memoria del entorno. Pero lo que realmente convierte el Stanley en un icono del misterio no es solo su ubicación, sino lo que empieza a contar la gente. Uno de los fenómenos más constantes ocurre en la cuarta planta. Huéspedes de distintas épocas, que no se conocen entre sí, por supuesto, describen lo mismo. Niños corriendo por el pasillo, risas, pelotas rebotando contra las paredes. Bueno, imagínate el cuadro. No, desde luego, y el miedo. Y lo inquietante no es solo el sonido, es el comportamiento del fenómeno. Exactamente, porque cuando abren la puerta, el pasillo está completamente vacío. Silencio absoluto. Pero en cuanto la cierran, perdón, el juego continúa como si alguien hubiera pulsado play otra vez a todo, ¿no? Eso encaja perfectamente con la idea de una grabación que se activa y se repite, como si el hotel estuviera reproduciendo algo que ocurrió hace mucho tiempo. No parece una presencia inteligente que interactúe, sino que parece más bien un eco, digamos. Claro, te entiendo. Oye, otro de los puntos clave del hotel es el salón de baile. Sí, mira, y hay un piano de cola que según empleados y huéspedes se escucha tocar solo durante la noche. La figura asociada a esto es Flora Stanley, la esposa del fundador. Era pianista y pasaba horas tocando en ese mismo salón. Lo curioso es que quienes le han escuchado el piano describen algo muy concreto. No son notas aleatorias, sino piezas coherentes, como si alguien estuviera interpretando de verdad una pieza pues desconocida. Y cuando alguien entra en la sala, el sonido se detiene, pero el ambiente queda vibrando unos segundos como si el aire aún estuviera recordando esa música que se ha escuchado antes. Tremendo. Bueno, luego está la habitación 401, que aquí la experiencia cambia, ya no es solo sonido, es como una sensación. Sí, porque muchos huéspedes, sobre todo mujeres, han contado que sienten una presencia observándolas desde la esquina del techo. No ven nada claro, pero sí una presión constante como si alguien estuviera allí, y esto se atribuye a otro señor que se llamaba Lord Durand Ben, un antiguo propietario de las tierras antes de la construcción del hotel, y aunque esto ya entra en un terreno más interpretativo, digamos, lo que se repite es la sensación de vigilancia, no ese susto puntual. Y eso es importante. En el Stanley el miedo no es explosivo, sino que más bien es, digamos, progresivo. Bueno, y luego hay otro factor que hizo famoso al hotel en todo el mundo, su relación con Stephen King. Sí, efectivamente. De hecho, ya hemos hablado del Resplandor. Bueno, pues en 1974... King se alojó ahí, en la habitación 217 concretamente. El hotel estaba prácticamente vacío, a punto de cerrar por temporada, y esa noche tuvo una pesadilla tremenda. Soñó con su hijo corriendo por los pasillos, perseguido por algo invisible. Todos recordamos la película, ¿no? Se despertó sobresaltado, salió al balcón y, según él mismo contó, en ese momento ya tenía en la cabeza la idea completa de Resplandor, esa gran película y ese gran libro, por supuesto, de Stephen King. Esa gran novela, El Resplandor, que tú imagínate, o sea, al final estaba basado como en una experiencia, ¿no?, personal. Increíbles, la verdad, los lugares con impregnación residual. Ahora tenemos que ir con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos uno de los misterios más intrigantes del planeta Tierra. Hoy además nos quieres hablar de un caso que podríamos tachar, bueno, pues como de complicado, ¿no? Porque es que además no está nada claro. Alemania, 1984, un nombre, Gunther Stoll. José, ¿qué es lo que pasó exactamente esa noche? Pues mira, lo que ocurrió es tan extraño que cuesta ordenarlo sin que parezca ficción. Mira, te cuento, pero vamos a ir un poco paso a paso porque todos los detalles son reales, lo que te voy a contar. Gunther Stoll era ingeniero de alimentos y vivía en un pequeño pueblo de Alemania Occidental. Durante meses, su entorno había notado algo raro, digamos, en él. Estaba obsesionado con la idea de que alguien lo vigilaba. Nunca explicó quiénes eran, pero lo repetía constantemente. Una noche, la del 25 de octubre de 1984, mientras cenaba con su mujer, sucedió algo que vamos a considerar clave. De repente, se levantó de la mesa como si hubiera tenido una revelación y gritó: «Ahora lo entiendo». Exactamente dijo eso. No es una frase casual, era como si en ese momento todo cobrara sentido en su cabeza. Acto seguido, cogió un papel y escribió una especie de palabra. Yogtze. Y-O-G-T-Z-E. Bueno, se quedó mirándola unos segundos y la tachó con mucha fuerza. Y sin explicar nada, salió de su casa, se subió a su coche y desapareció en la noche. Alucinante, la verdad. Su siguiente parada fue un bar en Wilsdorf. Pidió una cerveza, pero es que ni siquiera, por lo que cuentas, llegó a probarla. No, porque se desplomó de repente, se golpeó la cara contra el suelo y sin decir una palabra se levantó y se marchó.
Luego, sobre la 1 de la madrugada, apareció en casa de una anciana muy religiosa a la que conocía desde niño y le dijo algo muy concreto, que esa noche iba a ocurrir un incidente terrible. La mujer intentó calmarlo, le insistió en que volviera a su casa con su esposa, pero Stoll se marchó de nuevo. Bueno, y a partir de ahí entra ya en lo que podríamos decir que es su último recorrido, ¿no? Sí, porque mira, sobre las 3 de la madrugada, 2 camioneros circulaban por la autopista 45 y vieron un coche accidentado en una zanja. Se detuvieron para ayudar y lo que encontraron fue una escena completamente fuera de lo normal. Dentro del coche estaba Gunther Stoll, gravemente herido y completamente desnudo. Pero no estaba solo. Justo antes de acercarse, los camioneros vieron a otra persona cerca del vehículo, un hombre con una chaqueta clara que huyó en cuanto se dio cuenta de su llegada. Stoll aún estaba vivo, en shock, pero consciente, y alcanzó a decir algo antes de morir, que había 4 hombres con él y que le habían pegado. Madre mía. Aquí es donde el caso da un giro, que creo que lo cambia todo, ¿no? Sí, porque la autopsia revela que Stoll no murió por el accidente del coche, sino murió porque fue atropellado en otro lugar completamente distinto. Es decir, alguien lo atropelló, lo recogió después, le quitó la ropa, lo colocó en el asiento del copiloto de su propio coche y condujo ese coche hasta la zanja para simular un accidente. Vale, para que yo me entere. Entonces, lo que se cree es que alguien manipuló toda la escena. Exactamente. Y eso abre preguntas muy difíciles de responder, porque a ver, ¿quién era el hombre de la chaqueta clara? Porque nunca fue identificado. ¿O quiénes eran esos 4 hombres de los que habló Stoll antes de morir? Porque la verdad es que nunca aparecieron. ¿Y por qué quitarle la ropa? Ese detalle sí que sigue en explicación lógica dentro de la investigación. Y luego está la pieza más inquietante de todas, la palabra Jorge. La policía lo analizó desde todos los ángulos posibles. Pensaron que podía ser un código, una matrícula, una fórmula química relacionada con un trabajo, con el trabajo de él, incluso una señal de radio. Ya. Nada, la verdad es que no coincide con ningún idioma ni con ningún sistema conocido. Y confirmamos además que es que esa palabra es lo único que dejó este hombre. Lo único que parece conectar todo lo que ocurrió esa noche. Más de 40 años después, el caso sigue abierto en Alemania, sin sospechosos claros, sin explicación definitiva y con una sensación que incomoda bastante, que quizás Stoll descubrió algo pero no tuvo tiempo de contarlo y que la verdad es que yo creo que nunca lo vamos a saber. Bueno, a mí me parece increíble este misterio que nos traes hoy de Alemania. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de él y también de los lugares con impregnación residual de tanto calado, que son tan importantes. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, misterios y con las historias más interesantes de todo el planeta. Bueno, pues muchas gracias a ti. Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @JoseTalaveraVisual. Un abrazo. Un abrazo, José. Y así vamos llegando a las 5 de la madrugada. Si te acabas de incorporar, te doy la bienvenida y los buenos días, claro que sí. Y te pido, además, que te quedes con nosotros, porque vamos a hablar en la próxima hora, que es la última del programa, del turismo y de las maravillas del mundo. Yo no me lo perdería. Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta. En esta noche ha aparecido lo que yo esperaba. Aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Que es peligroso decir siempre
fantástica esta fiesta en la que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta en la que descubrí su amor. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Son las 5.